Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a tener el gusto de presentarles un estudio basado en el capítulo 14 del libro de Marcos, del versículo 26 al 42, donde vamos a ver que para cumplir los planes de Dios debemos de rendir nuestra voluntad hacia Él, pero vamos a ver cómo hacer esto. Muchas veces hay dificultades, pero ¿cómo podemos nosotros vencerlas? ¿Cómo se preparó Jesús antes de ir a la cruz y cómo debemos de prepararnos nosotros como discípulos antes de cualquier situación? Dice el versículo 26 de Marcos 14, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Anteriormente habíamos dicho que Jesús toma la Pascua con sus discípulos y al terminar de tomar o comer la Pascua, ellos acostumbraban cantar un himno. Generalmente se refiere a un salmo de los capítulos 116 a 118, donde, especialmente en el 118, donde vemos nosotros la misericordia de Dios, la gracia, la fidelidad, el amor de Dios para cumplir sus promesas en tiempos de necesidad, donde todos nosotros necesitamos fortalecernos en las promesas de Dios. Este era un salmo muy apropiado para Jesús, que iba a afrontar la cruz próximamente. Después de ir al Monte de los Olivos, pues él iba a ser entregado, pero en el Monte de los Olivos tenemos un lugar que se llama Getsemaní, y ahí es donde van a darse los eventos que vamos a describir a continuación. Entonces cantó un himno. Antes de todo, la alabanza, la adoración es tan importante porque se enfoca en Dios, en lo que Él es Dios y no en cualquier situación que nosotros tengamos. Dice el versículo 27, después Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús entonces ya sabía lo que iba a suceder en el futuro, y él está prediciendo que él iba a morir, iba a ir a la cruz, pero iba a resucitar, como nos dice también el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él vio entonces el resultado glorioso después de la cruz. Ahora nosotros gozamos de esa gran salvación teniendo a un gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces dice que Pedro responde aquí ante la predicción de Jesús, aunque todos se aparten, aunque todos te negaren, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro insistía y repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Aquí vemos entonces a Pedro y a los discípulos, aunque con buenas intenciones y deseos, confiando en sí mismo, cosa que no debemos hacer nosotros aprendiendo de este pasaje, porque no es con nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con su Santo Espíritu nada más que tenemos la victoria. Entonces llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
hasta que yo haya orado. Getsemaní entonces significa un lugar de prensa de las olivas para producir el aceite de oliva. Y en este lugar fue donde el Señor se prepara para ir a la cruz. La preparación consiste en una oración que vamos a ver cómo es y cómo nos puede servir a nosotros como un modelo, como un ejemplo. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Aquí les está poniendo las instrucciones de velar. Y más adelante les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí el Señor entonces está siendo transparente, no está escondiendo sus sentimientos, sino que está expresando tal y como lo siente. Es una de las características de la oración en la Biblia, especialmente los salmos, donde viene el que está orando y dice: tal y como está, mi alma está afligida, hasta el punto de la muerte, dice el Señor Jesús aquí, por lo que le esperaba, no tanto el sufrimiento físico, aunque también, sino que más que todo la separación que iba a tener con Dios Padre debido a que iba a cargar el pecado de todos nosotros y el Señor se iba a apartar de él. El Dios Padre se iba a apartar. Adelantándose un poco, se postró en tierra, dice, o sea que cayó en tierra y oraba. Aquí vemos entonces la oración con una característica de humillación. El Señor se está postrando aquí y está clamando y diciendo si fuera posible que pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Cuando alguien se acerca a Dios, tiene que recordarse que todas las cosas son posibles para Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Sin embargo, tiene un plan y tiene una voluntad. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí el Señor está rindiendo su voluntad, el Señor sin pecado, pero con una naturaleza humana, está necesitando entonces rendir la voluntad al Padre. Entonces vino y los halla durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y de nuevo los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Entonces, como el Señor les había enseñado a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro, les había dicho: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El Señor entonces encuentra a sus discípulos que, aunque habían dicho que no le querían negar, pero no pudieron pagar el precio para estar preparados para la hora de la tentación. La tentación era de negar al Señor o no negarle, pero ellos tenían que velar y orar. Ellos no pudieron orar ni siquiera una hora, dice aquí. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que distinguir entonces entre la carne y el espíritu. Tenemos las dos naturalezas. El que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene esta naturaleza que se llama carne, que es la naturaleza no regenerada, que tiene que morir juntamente con Cristo en la cruz. Y el espíritu, que es el que está dispuesto, y es donde el Señor se manifiesta. Y de donde viene la fe, porque la fe viene como un fruto del espíritu. Y entonces el Señor dice: basta ya, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado, levantaos, vámonos de aquí. Entonces, para terminar, vamos a recordar que primeramente debemos de tener una visión, así como Cristo
la tuvo una visión de ver más allá de cualquier situación, de cualquier problema. Y la visión debe ser basada en la palabra de Dios, en los planes de Dios y en las promesas de Dios. Como dice Romanos 12:2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis todo vuestro ser como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestra forma de pensar para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Con base a esa visión y la voluntad de Dios debemos nosotros de adorar, alabar a Dios ante cualquier situación, confiando en su misericordia, en su amor, en sus promesas. No debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las del Señor, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ha dicho el Señor, tenemos que estar despiertos espiritualmente, y eso es velar y orar. Esta es la forma que nos va a dar la victoria ante cualquier situación. Nuestro ser interior debe ser fortalecido con la oración y con la palabra de Dios. Siempre tenemos dos opciones: la carne, la naturaleza no regenerada, y el espíritu, que es la naturaleza regenerada, que es el que está dispuesto y que tiene la fuerza. La creación de Dios debemos de fortalecernos, así como Jesús lo hizo en el Getsemaní antes de ir a la cruz, para entregar nuestra voluntad. Entonces, que el Señor nos guarde en este momento y nos bendiga, que podamos nosotros pedir y recibir la misericordia, la gracia, el favor y la paz de Dios. Te invito a que puedas escuchar otra vez esta enseñanza y que la puedas compartir, darnos un like si así lo deseas. Te invito a escuchar los videos anteriores, los que vienen, y si no te has inscrito, a favor de inscribirte haciéndole un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Amén.